Ya, lo que hemos estado viendo en estas clases son los neurotransmisores y en esta clase vamos a terminar este grupo de neurotransmisores del cual ya estábamos hablando en la clase anterior, que son las aminas biogénicas. Hemos hablado de una de ellas, dopamina, esta de acá. Dopamina viene de la síntesis de a partir de la síntesis de este aminoácido, tirosina. A través de la tirosina hidroxilasa se produce dopa o L-dopa, que es el precursor, y ya les conté que en algunas patologías como el Parkinson se ha usado como fármaco, ya que dopamina no cruza la barrera hematoencefálica, L-dopa sí lo hace. Sin embargo, no funciona en todos los pacientes, funciona en estadios tempranos del Parkinson. Um, Luego de dopamina, en la vía de síntesis viene norepinefrina y finalmente en la vía de síntesis viene epinefrina. Todas estas son aminas biogénicas. Vamos a hablar hoy de las que nos faltan. Entonces, a diferencia de los otros neurotransmisores que estuvimos hablando como glutamato y GABA, las neuronas que sintetizan dopamina se encuentran en dos lugares específicos del cerebro, en la sustancia nigra, que toma su nombre porque haciendo corte histológico y teñiendo con ciertas tinciones se ve que es más oscura, y eso es por la presencia de la enzima tiroxina hidroxilasa, eh, y en el área tegmental ventral. Y vimos que de pasada, vimos que el área tegmental ventral tenía que ver con los circuitos relacionados con la predicción de cosas placenteras y también en patologías relacionadas a esta como adicción. Vimos también que la sustancia nigra, esta de aquí arriba, manda axones básicamente a todo el cerebro. El BTA manda axones, pero no a todo el cerebro. ¿Mm? Eh, y el principal output de esos axones es el cuerpo estriado. El cuerpo estriado es una estructura que está involucrada en el control de movimiento, en la limitación del control de movimiento, lo vamos a ver en el futuro. Al morir las neuronas que sintetizan dopamina, hay menos liberación de dopamina en el cuerpo estriado. Y eso es lo que causa el mal de Parkinson. Y lo vamos a ver después con detalle en el segundo semestre. Ya, y aquí está lo de la administración del L-dopa. ¿Cuál es el mecanismo de control? Recuerden que aquí, en este caso, se libera el neurotransmisor y no hay receptores ionotrópicos, solamente metravotrópicos. Entonces, no hay una enzima que degrade dopamina, sino que aquí está el mecanismo de control. Este es un recapturador que toma la dopamina en el espacio sináptico y la captura en la neurona. Y esto se llama DAT, Dopamine Transporter. Otro de las moléculas que involucra, y esto ya es relativamente obvio, tiene que haber un transportador en la vesícula, que es el que empaca dopamina dentro de las vesículas. Y ese se llama VMAT2, Vesicular Monoamine Transporter 2. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? La captación de catecolaminas, o sea, el funcionamiento de este transportador DAT necesita gasto energético porque hay un transporte, hay un cotransporte con sodio. Entonces entra sodio y dopamina. Los transportadores de las aminas biogénicas se llaman DAT, NET y SERT por serotonina, NET por epinefrina. Son parientes y son algo promiscuos. Eso significa que no son selectivos no son exquisitamente selectivos a cada uno de esos sustratos. Ya, dopamina es extrasináptico, o sea, está fuera de la sinapsis, así como hemos visto que están los otros para glutamato y GABA. ¿Mm? Esto sugiere que la difusión es el principal mecanismo de remoción. Esto es similar a los otros que hemos visto, a diferencia de acetilcolina. Ya, pero hay otro mecanismo de control en este caso, y en este caso son proteínas, enzimas que degradan a todas las aminas biogénicas. Y lo voy a marcar por si están durmiendo, porque yo estoy medio durmiendo. Esto de acá.
Y esas enzimas no están en el espacio sináptico, como en el caso de la acetilcolina, sino están adentro de la célula. Y son enzimas que degradan a las aminas biogénicas. Hay dos, MAO, como el camarada MAO, monoaminoxidasa, está en la mitocondria, y COMT, catecol o metiltransferasa, es otra enzima que degrada dopamina en las aminas biogénicas, que están en el citoplasma. Y ellas intervienen en el catabolismo. Entonces, si uno se pone a pensar que ellas degradan, o sea, disminuyen la concentración de esta dopamina, por ejemplo, si nosotros tenemos patologías en las cuales hay disminución de la síntesis de dopamina, como el Parkinson, uno podría tratar de usar estos inhibidores. Se ha usado con cierto éxito, pero no mucho éxito. Así que hay algunas terapias, pero no hay una terapia realmente efectiva para el Parkinson. ¿Cuántos receptores hay? Y esto está aquí, me había olvidado. ¿Cuántos receptores hay? Hay 5 receptores para dopamina, de 1, de 2 hasta de 5. Algunos son inhibitorios, de 1 y de 5. Perdón, excitatorios, de 1 y de 5. De 2 y de 3 son inhibitorios. Entonces, depende de cuál es el receptor de 7 segmentos de transmembrana, que es una dopamina, que cuál va a ser la vía que ocurre en la célula. Si la célula va a llevar a la depolarización y nos vamos a acercar al umbral de disparo, o si la membrana se va a hiperpolarizar y nos vamos a alejar del umbral de disparo. Y eso va a depender de la célula, del receptor expresado por la célula. Entonces la cosa se pone más complicada, ya no es como glutamato o GABA. Ya, pero resulta que yo les conté en la clase pasada que hay adicciones que nosotros tenemos, sufrimos, no sé cuál es la palabra, y varios, por no decir todas las sustancias que nosotros usamos o que somos adictos, están en las vías de neurotransmisores. Y de las adicciones más fuertes, lo que se llaman drogas duras, cocaína probablemente es la top 1 en la lista. Entonces, ¿qué es lo que hace cocaína? Aquí está dibujado el terminal presináptico. No miren la parte roja, solamente las letras negras. Aquí está la enzima que degrada dopamina, MAO, por eso viene la dopamina, y la flecha y no hay nada porque degrada dopamina. Aquí está la vesícula, esa cosita rarita de ahí es el transportador vesicular que ingresa dopamina a la vesícula. Aquí la vesícula se fusiona y libera dopamina al espacio sináptico. Al lado izquierdo está el transportador de dopamina, dopamine transporter, que lo que hace, esa flechita, es capturarlo hacia la célula, desde el espacio sináptico. Y ese es el mecanismo de control. Entonces, ¿cuál es el efecto de cocaína? Cocaína, aquí en rojito, esta cosa negativa significa que inhibe el funcionamiento de DAT. Entonces, DAT lo que hace habitualmente es entrar, capturar dopamina, y ahora ya no la puede capturar. Entonces, aumenta la concentración de dopamina en el espacio sináptico. Eh, ¿Qué ocurre en la práctica? Bueno, lo primero y lo más evidente es que aumenta la capacidad locomotora del individuo. Y esto se ve tanto en humanos que están arriba de la pelota, como habitualmente se pueden ver, por ejemplo, en discotecas, en fiestas, etc. Esto también se ve en animales de experimentación. Luego de administración de cocaína aumenta la locomoción y uno puede ver cómo si mide cuántos metros caminan los animales, caminan más, ¿ya? Entonces hay un efecto sobre la locomoción. No es sobre el músculo, ¿ah? Es aquí, en el cerebro. Entonces hay cambios también conductuales, la persona puede ponerse más agresiva o más violenta, pero también las personas están arriba de la pelota, por así decirlo, por varias horas. Entonces, estos efectos son a largo plazo. ¿Cuál es el problema? El problema es que uso continuo de dopamina, de cocaína, lleva a la muerte celular.
y ustedes probablemente han visto de vez en cuando en las noticias salen unas fotitos o documentales, habrán visto por ahí que hay muerte celular y se ven las fotos, los diagramas de representaciones de los cerebros con todos los colores puestos en los pacientes de control y con unos hoyos en, en adictos a la cocaína. Entonces, esto es irreversible, ¿ya? Y eso tiene que quedarnos súper, súper claro. El daño neuronal producido por estas drogas duras es irreversible. Cristóbal tiene la mano levantada. Por mientras yo te muevo. Eh, la pregunta es bien cortita y no muy compleja. Quiero saber cuánto es el efecto más o menos que tiene la cocaína en el cuerpo a nivel neurofisiológico, fisiológico. ¿Por cuánto tiempo está la cocaína efectuando el efecto y cuándo más o menos se va a ir en un tiempo como de designado, si hay algún tiempo? No, Porque sí, respuesta corta no lo sé. No lo sé. Aparentemente son pocas horas. Va a depender de la dosis también, ¿ya? Hay una cosa que los humanos se administran varias veces también. ¿Mm? Y esto genera adicción. Y cuando hay adicción, hay una administración compulsiva de la droga. No es que se administra una vez, se administra una vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué ocurre esto? Porque la administración de la droga genera placer. Y como vimos, la liberación de dopamina sobre el núcleo accumbens, desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens, está involucrado aumenta, hay una sensación de placer, entonces la droga genera placer. El problema es que hay fenómenos de sensitización. La segunda administración de droga va a generar menos placer que la primera y así sucesivamente. Entonces, la persona empieza a administrarse más. Y por ahí vienen los problemas. Estamos hablando en generalidades. ¿Ah? Alguien podrá decir, yo conozco un caso que tomó una vez cocaína. Ya, estoy hablando en generalidades nada más. entonces, profe, se puede decir que este efecto cocaína es un efecto de shot, rápido e intenso, y después se va hiriendo, no un efecto como prolongado que va como menos, es como un efecto fuerte, un gran potencial, y va a dar este efecto bien intenso y después se va, así como la cafeína, como, pero adictiva y mucho más fuerte. Algo así, ¿no es cierto? Sí, O, sí, pero la gran diferencia es que aquí hay daño neuronal. exacto, con daños y residuos neuronales que Sí, no dejan, y aquí hay secuelas irreversibles. ok, Con la cafeína no. alteran el sistema, sí, Mm, fisiológico. sí. Ya, entiendo, Ya, gracias. de nada. Ya, entonces, cocaína es una de las drogas de uso más conocidas. Es lo que se llama una droga dura, porque es muy difícil para los adictos salir del estado de dejar la cocaína. ¿Ya? No produce secuelas. Ustedes probablemente han visto o han escuchado, hay gente que se ha rehabilitado de la cocaína y queda con unas secuelas cognitivas. Y uno dice, chuta, esta persona tiene, parece que problemas al habla, o parece que tiene problemas cognitivos esta persona. Y bueno, hay secuelas, ¿ya? Así que esto es sumamente grave desde el punto de vista sanitario. No es algo que uno pueda pasar por alto. Sí, Cristóbal. No entiendo por lo preguntón, pero ya que me da. Esto, cuando tú lo mezclas con moléculas ya de etanol, la cocaína con etanol, o y más bien diciendo de carácter ya más inhibitorio, cuando ya nos ponemos, como por ejemplo, ya de GABA, ya cuando queremos inhibir ya, ¿qué efecto haría esa mezcla? ¿Qué tan exponencialmente nociva sería como para el sistema? ¿Qué podemos esperar del individuo en la reacción? Estar Bueno, más eso ya, alterado. a ver, mira, es del individuo yo no sé, porque yo no soy experto en esto, pero si pensamos en los circuitos, aquí hay cosas que pueden ser opuestas. Por un lado, dopamina está actuando principalmente en las dosis que se consumen en humanos en circuitos como excitadores, ¿ya? GABA está actuando a las dosis que uno toma, dependiendo de la dosis, también inhibitorio. Entonces pueden haber efectos opuestos.
¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos opuestos? Yo no lo sé, no trabajo en adicción, así que no te podría contestar. Profe. Pero sin duda no hay que mezclarlos, porque son cosas opuestas. ¿Mm? Anfetaminas son otro tipo de drogas que se usan muy comúnmente, no solo en las fiestas como cocaína, sino también se usan como, como medicamentos para el déficit atencional en niños. Eh, todos han escuchado Ritalin o alguno de esos nombres, metilfeniato, eh, y lo que hacen es que en estos niños que son, y aquí hay un tema social que no voy a entrar mucho en detalle, la definición del déficit atencional. Eh, Hay muchos casos diagnosticados de déficit atencional que no son déficit atencional. Por un tiempo bastante largo había dudas en el campo si realmente existía el déficit atencional. Ahora ya está más o menos claro y hay más o menos consenso, no completo, pero más o menos de que sí existe el déficit atencional. También existen adultos y probablemente ustedes lo han visto o lo van a ver durante su vida. Em, es muy complejo el asunto del déficit atencional en la sala de clases, por ejemplo, porque a veces hay niños inquietos y eso no significa que tengan déficit atencional. Eh, y se les da esta droga que cambia sus estados de ánimo y cambia, uno podría decir, un poco suelto lo que voy a decir, pero uno podría decir que hay casi cambios en la personalidad, ¿ya? No es verdad esto, pero se ve que la persona cambió mucho, ¿ya? Entonces, esto es un problema bastante severo, el recetar Ritalin indiscriminadamente y el pedir por parte del personal educativo la receta de Ritalin a los niños. Esto es un problema serio. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ojo que en los niños y en los adultos el Ritalin hace, estas anfetaminas hacen cosas diferentes. Porque si bien en los niños con déficit atencional hay disminución de la actividad, en adultos normales hay aumento de la actividad. Y al igual que la cocaína, hay un aumento en la capacidad locomotoria, pero además lo que se ha visto, y probablemente ustedes lo saben, es que hay una creencia de que hay un aumento en la capacidad de concentración y la persona puede estar despierta, no sé, 24 horas estudiando. Después tiene lo que se ha llamado rebote, que es, hay una resaca bastante larga, muchas horas después de que se acabe el efecto. Esto ha sido un problema en Estados Unidos, probablemente un tercio o más de los estudiantes universitarios usan modafinilo o alguna de estas anfetaminas. Aquí en Chile entiendo que no hay estudios de cuánto es el porcentaje. Ya, ¿cuál es el efecto? Porque aquí el efecto es muy diferente de anfetamina versus cocaína. De nuevo, aquí está el ciclo ¿verdad? De dopamina, monoaminoxidasa, la vesícula, no miren lo rojo, la vesícula, cómo se carga, y aquí dopamina. Entonces se libera dopamina, dopamina es recapturada normalmente por el transportador DAT. Lo que pasa con anfetamina es que anfetamina, este de acá, anfetamina, entra a la célula y entra a la célula a través del transportador DAT. Entonces lo engaña y entra. Dentro del citoplasma, anfetamina entra a la vesícula, también engaña al transportador vesicular de monoaminas. Y una vez que está adentro, hay tanta anfetamina adentro de la vesícula que empieza a botar a dopamina, compite por dopamina y ahora la vesícula se llena de anfetamina o tiene mucha cantidad de anfetamina y poca dopamina. Entonces, si la vesícula tiene poca dopamina, ¿a dónde se va la dopamina? La dopamina se va al citoplasma. Aumenta tanto la concentración de dopamina en el citoplasma que ahora dopamina va por el transportador, pero en fase reversa, o sea, va para el otro lado. Y lo que ocurre es que hay un aumento de la concentración de dopamina en el espacio sináptico.
Entonces, al igual que cocaína, aumenta la concentración en el espacio sináptico, pero el mecanismo es completamente diferente. Entonces, de vuelta, la explicación, la anfetamina entra por el transportador de dopamina al citosol, entra a la vesícula a través del transportador vesicular, compite con dopamina, bota dopamina, por decirlo así, de la vesícula, aumenta la concentración en el intracelular y eso hace que vaya, cambie el gradiente de concentración de dopamina y ahora va en fase reversa y aumenta la concentración. A nivel neurofisiológico, ¿cómo se puede explicar el padecimiento de un tic nervioso? No lo sé. No lo sé. Ya. Entonces, anfetaminas son drogas de abuso también, como les dije, tienen un uso médico. Se les ha dado también a adultos con déficit atencional. Sin embargo, mucho ojo con su uso porque esto causa adicción. Este mono no sé dónde lo saqué y es exactamente lo mismo, pero más resumido. La diferencia entre cocaína y anfetamina. Cocaína bloquea el funcionamiento de DAT y ahora aumenta la concentración de dopamina en el espacio sináptico. Anfetamina entra a la célula y empuja a la dopamina porque se llena aquí la vesícula de anfetamina, aumenta la concentración de dopamina aquí y dopamina ahora va para afuera. Entonces, son diferentes los mecanismos de acción. Eso ya se los conté, eso ya se los conté. Eh, Esto es solo para recordarles que las drogas de abuso que nosotros usamos están todas en vías de neurotransmisor. Hemos hablado de esta, cocaína, anfetamina, nicotina es otra droga de abuso y se une al receptor ionotrópico de acetilcolina. Alcohol, ya hemos visto principalmente, es un agonista GABAérgico y yo creo que vamos a hablar de estos dos al final de los opiáceos y los cannabinoides. Ya, todo esto, bla, bla, bla. Todo esto hablamos la clase pasada, que estaba una hipótesis que era la hipótesis dopaminérgica, entonces estas alteraciones, estas condiciones como esquizofrenia pueden explicarse por alteraciones en los niveles de neurotransmisores. Pero recuerden también que les dije que no era la única hipótesis. Probablemente hay pacientes, no todos los pacientes son iguales, y eso está bastante claro. Entonces, no todos los pacientes caen en la misma explicación a nivel de circuito y a nivel de las proteínas y genes que están involucrados. Se buscó por muchos años cuál era el gen relacionado con la esquizofrenia, basado en la premisa de que hay otras enfermedades monogenéticas o producidas por uno o muy poquitos genes. No hay un gen relacionado con la esquizofrenia. ¿Ya? No es uno, son probablemente varias alteraciones que ocurren en la persona, varias mutaciones en genes, por ejemplo, que ocurren y que dan este fenotipo. Y eso se veía venir, porque hay un riesgo de padecer esquizofrenia re- cuando uno ve que hay parientes. Estoy mirando si está el mono, no está el mono. Y lo interesante es que los parientes no tienen esquizofrenia necesariamente, pueden tener otros trastornos del ánimo, como depresión bipolar, manía bipolar, desorden esquizoafectivo. Entonces, hay algunas teorías que pueden explicar esto. Ya. Todo para decir que no hay un gen. Hay predisposiciones, sí, hay genes, mutaciones en genes que predisponen a esta condición, pero no hay un gen, como por un momento se pensó. Eh, Punto aparte, noradrenalina o norepinefrina es otra de las aminas biogénicas. Se produce en esta parte del cerebro, ahí donde están esos tres puntitos y se llama locus ceruleus. Desde el locus ceruleus salen axones hacia todo el cerebro. Yo no les voy a hablar mucho de esto porque no soy experto. La proteína que las carga en la vesícula es el mismo que usa dopamina,
el transportador de monoaminas vesicular. Al igual que dopamina, hay un transportador como DAT, pero este se llama NET, norepinephrine transporter. El transportador de norepinefrina es un blanco farmacológico para antidepresivos tricíclicos, también para anfetaminas, ¿ya? Y eso hace que aumente la concentración de dopamina y norepinefrina en el espacio sináptico. ¿Cuáles son los receptores de esto? Ahí la cosa se complica más, porque hay receptores que se llaman alfa y hay receptores que se llaman beta. Los alfa, como alfa 1, producen depolarización, mientras que los alfa 2 producen hiperpolarización. Cuando veamos el sistema nervioso simpático, vamos a hablar de la neurotransmisión de norepinefrina y de epinefrina, y vamos a ver cuáles son las sinapsis en las que están y cuáles son las cosas que hacen dentro en esos circuitos. Así que ahí vamos a ver eso con más detalle. Finalmente, no finalmente, me falta uno más. Serotonina es otra de estas aminas biogénicas. Serotonina, aquí se me movió el mono, viene a partir de la síntesis de triptofano. Triptofano es un aminoácido, pasa a 5-hidroxitriptofano y luego pasa a serotonina. Serotonina se llama 5-hidroxitriptamina. Por ahí está escrito. Si no, lo van a ver en el libro. ¿Cuál es ¿dónde está? ¿Dónde está? Serotonina es cargada por el mismo, el PMAT2, el mismo que en los casos anteriores. También hay un mecanismo de recaptura que es el transportador, y en este caso es CERT, Serotonin Transporter. El catabolismo es a través de MAO, igual que la dopamina, porque son parientes estas cosas. Y aquí hay algo importante que tenemos que tenerlo en la cabeza siempre. Los inhibidores de MAO aumentan la serotonina, y estos fueron de los primeros antidepresivos que se usaron. Eh, eh, Ahora ya no se usan antidepresivos basados en MAO, ahora se usan inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Ese es su nombre corto. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. El más conocido es fluoxetina, cuyo nombre de fantasía es Prozac. Entonces lo que hace es bloquear la recaptura de serotonina, aumenta la concentración de serotonina en el espacio sináptico. ¿Cómo afecta eso la concentración de serotonina? ¿Cómo afecta eso en el ánimo de las personas? No hay una respuesta clara. Entonces hay un aumento, en pacientes depresivos hay una disminución de la concentración de serotonina en el espacio sináptico. No está tan claro tampoco, porque en estas enfermedades relacionadas con trastornos del ánimo, no todos los pacientes son iguales. No todas las depresiones son iguales. Podríamos hablar de dos tipos grandes. Es mentira esto porque hay más, pero uno podría pensar en depresiones reactivas. Por ejemplo, se murió un familiar, se murió un ser querido, nos echaron del trabajo, nos pateó el o la pololo. Eso tiene un impacto en el ánimo, pero eso es un hecho puntual que nosotros podemos identificar fácilmente. Y eso se llama depresión reactiva. Hay otros tipos de depresiones que antes se llamaban depresiones endógenas, ya no se usa ese término, que son depresiones que no es claro cuál es el gatillante, o no es tan claro, o peor aún, son recurrentes. Entonces, esos son casos bien diferentes. Por supuesto, no entendemos muy bien cuáles son los genes. No hay un gen tampoco para la depresión. Depresión es algo muy común en nosotros los humanos. Se ha calculado que 20% de la población, o sea, 1 de cada 5, va a tener al menos un episodio depresivo en su vida. Entonces es algo bastante común. Creo que hay un mono por ahí de cuáles son las vías
No hay una vía dentro de la célula relacionada con la depresión, hay varias. Ah, no, en este curso no lo puse. No importa. No hay consenso tampoco de cuál es no hay un gen, no hay un proceso dentro de la célula que esté relacionado. Hay un montón de procesos. Todos entre el pre y principalmente el postsináptico. ¿Dónde se sintetiza serotonina? Serotonina se sintetiza en dos lugares. Este es el núcleo RAFE, se escribe así con pH, el núcleo RAFE, y este es un núcleo que no leía el nombre, pero ya me olvidé, es un núcleo subtalámico del puente, pero el lugar más conocido y más estudiado es el RAFE. Lo que sabemos es que serotonina en condiciones fisiológicas está involucrado con la regulación de los ciclos sueño-vigilia, también está involucrado en acciones del sistema autonómico, simpático-parasimpático, cambio en la fuerza de contracción de ciertas vísceras, y probablemente que esto también va cambiando durante el día. Ah, pero además tiene este efecto sobre el ánimo, entonces ahí probablemente son circuitos muy diferentes. Aquí hay una gran diferencia con el resto de los neurotransmisores que hemos visto en la clase pasada y esta, que es el sitio de acción, el tipo de receptores postsinápticos. En el caso de serotonina, sí hay un canal iónico asociado. ¿Se acuerdan que les dije que estos eran solamente receptores metabotrópicos? Los engañé. Hay un tipo de receptor que es el receptor ionotrópico y es un canal iónico. Probablemente si hiciéramos un censo en el cerebro, no es el más habitual o común. El más común o los más comunes son los receptores metabotrópicos. Aquí está el metabotrópico, 7 segmentos de transmembrana. El ionotrópico es un pentámero, significa 5, cada subunidad está en un color. Este de aquí arriba es el lado de afuera, probablemente ahí tiene que estar el sitio de unión para serotonina. Aquí no se ve porque no se ve nomás, no aparecía el ligando en este experimento. Vamos a ver las preguntas. Una consulta, ¿los antidepresivos que marean tienen que ver con cómo recta a la persona? Afecta, creo que quiere decir. Los antidepresivos que marean, no sé a qué se refiere. Si me puede escribir o hablar, no lo sé. Hay muchos tipos de antidepresivos. Yo solo les nombré uno, fluoxetina. Hay un montón. ¿Cuáles son las diferencias? Por ensayo y error, los médicos, los neurólogos principalmente, ya tienen una idea de cuáles son los más adecuados para cierto tipo de cuadros. Mujeres de cierta edad versus hombres de cierta edad no funcionan de la misma manera. Adolescentes versus personas más adultas, muy adultas, estoy pensando casi tercera edad, no reaccionan igual. ¿Ya? Se ha visto también que dependiendo del tipo de depresión, algunos antidepresivos pueden ser mejores. Estoy hablando de depresión bipolar o de cuadros depresivos realmente fuertes. Aquí hay que hacer un punto muy explícito. Depresión no es cuando me fue mal en una prueba y estoy deprimido. Eso no es depresión. ¿Ya? Depresión es un cuadro que se repite, es una condición crónica que dura al menos 2 semanas en las cuales hay varios signos súper claros. Hay disminución o aumento del peso, hay disminución de las ganas de hacer cosas placenteras, alteraciones en el estado de ánimo, la persona se pone mucho más triste, incluso enojona, podríamos decir. Hay ideación suicida en algunos casos. La persona habitualmente no tiene ganas de levantarse, y las personas pueden estar varios días sin levantarse, básicamente hasta el punto de que apestan.
Y hay varios signos que uno puede ver. Eso lo pueden buscar síntomas de depresión en el internet y busquen algún lugar serio, no, eh, no Pilar Sordo, por favor. ¿Mm? Eh, y alguna Clínica Mayo tiene bastante información en español. Entonces no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo estar bajoneado o estar lateado que estar deprimido. La depresión es un problema serio porque muchas veces nosotros los humanos no lo sabemos interpretar, lo negamos. Los humanos tenemos esto tan bonito que decimos mentiras. Entonces lo negamos, nos autoengañamos, etcétera, etcétera. Estos son cosas serias y pueden ser graves. Entonces, no hay que pasarlos por alto. Además, los fármacos antidepresivos a veces se administran con otros fármacos. Por ejemplo, fluoxetina puede generar, aparte de que inhiben el transporte de serotonina, eh, puede que dé insomnio. Entonces se recetan con ansiolíticos como benzodiazepinas, diazepam, clonazepam. Entonces hay que tomarlos en la noche. El problema del clonazepam es que tiene una vida media muy alta, muy larga. Entonces cuando despertamos todavía tenemos clonazepam circulante y estamos así como allí. Entonces es complicado, ¿ya? Todavía no me dice qué cosa es eso de los antidepresivos que marean. Eso, y lo último que quiero decir de los antidepresivos es que el recetar antidepresivos durante las últimas décadas ha sido algo muy promiscuo por la comunidad científica. Perdón, por la comunidad médica. Entonces, los médicos a veces recetan antidepresivos sin necesidad. Muchas veces la persona va donde el médico y le pide antidepresivos. Entonces, esto no está bien. Los antidepresivos tienen que ser recetados por un facultativo especializado, un psiquiatra o un neurólogo, porque hay que seguir cómo va la persona, hay que hacer un seguimiento. Administración crónica de antidepresivos tiene que ser crónica para que funcione. Además, los primeros síntomas se ven en 2 a 3 semanas. La administración crónica de meses altera el metabolismo hepático. Entonces, personas con uso crónico de antidepresivos tienen que chequear sus enzimas hepáticas. Entonces, esto es serio, ¿ah? No, si una persona va a tomar esto, ojalá que sea recetado y seguido por un neurólogo o un psiquiatra. Yo sé que a veces no se puede, por distintos temas. Por ejemplo, son carísimos los psiquiatras, ¿ya? Pero hay que tener esto en cuenta. Sí, hay una pregunta, Camila, tiene la mano levantada. Pregunta de una observación. Pasa que también yo sé que los antidepresivos son recetados para tratar el dolor neuropático, como la consecuencia de la diabetes o la fibromialgia. Ah, pero ¿en qué antidepresivo? Eso fue nuevo para mí. ¿Estás segura que son antidepresivos? Sí, ¿Se, lo que se pasa es que yo recuerda de tomo cuál? duloxetina. Ok, ya. Sí, ya lo acabo de recordar. A ver, ahí la cosa se pone más complicada. Porque no está claro cuál es el causante del dolor neuropático. Se ha estudiado mucho y básicamente no tenemos idea. Entonces, no hay fármacos específicos para el dolor neuropático. Hay un montón de molestias que parecen dolores neuropáticos y se han tratado con antidepresivos. La explicación parece ser que lo que afectan son los niveles de serotonina, por ejemplo, pero no en el cerebro, sino en los ganglios que están controlando las vísceras, que vamos a ver cuando lleguemos al sistema nervioso autónomo.
¿Ya? Eso es para ciertos dolores, ¿ah? No estoy hablando de fibromialgia particularmente, ¿ah? No, estoy hablando para ciertos dolores que parecen, no sé, por ejemplo, unas gastritis muy raras y que no responden a nada. Entonces, hay efectos ahí probablemente en el sistema nervioso periférico. Eh, ¿Cómo uno puede explicar que casos como que el que dices tú, que serotonina, inhibidores de la serotonina en este caso, antidepresivos puedan estar funcionando en estos casos de dolores crónicos? No está muy claro, ¿ya? Uno puede aventurar algunas hipótesis. Por ejemplo, el dolor tiene un componente emocional y eso lo vamos a ver en el segundo semestre cuando hablemos del sistema somatosensorial y del dolor, ¿ya? El dolor tiene un componente que es evidente, que es que yo me aprieto el dedo y yo siento dolor, lo que sea que esto significa, y identifico esa cosa como dolor. Hay una cosa, podríamos decirle cognitivo. Y eso va por una vía. Hay un grupo de axones que van hacia la corteza somatosensorial. Pero hay otro grupo de axones que van a otros lugares, a otros centros. Y ahí la cosa ya no se hace consciente. Entonces ahí hay cambios en el estado de ánimo, incluso con el dolor. ¿Ya? Y puede que por ahí esté la cosa de cómo funcionan los antidepresivos en esos casos de dolor. Pero estos son hipótesis, ¿ah? Porque punto uno, yo no soy experto en ese tipo de dolor y tampoco sé cuánto se sabe. Estudiar esto en humanos es bastante difícil. Acuérdense que los humanos además mienten y todas estas cosas. Muchas gracias por su acotación. Estuvo bastante interesante eso. Ya, sigamos. Si no hay más preguntas, voy a tomar más agua porque me dio sed. Uy, ya se está acabando la hora, tengo que apurarme, faltan muchas cosas por decir. Y el último neurotransmisor de esta familia que les quería contar es la histamina. La histamina en el cerebro se sintetiza aquí en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo. El hipotálamo lo he nombrado varias veces, ¿ah? Es una parte del cerebro que está abajo de esta cosita rara, que es como una marraquetita, que se llama, no es una marraquetita, ¿eh? Pero me dio hambre verla, que se llama tálamo. No tiene nada que ver con el tálamo, ¿ya? Es solo alcance de nombres. Hipo es que está abajo. Entonces, el que está abajo del tálamo, eh, vamos a ver cuando lleguemos al sistema nervioso autónomo que hay un montón de circuitos que tienen que ver con mantener ciertos parámetros fisiológicos que están en el tálamo. Control de la temperatura, responder a cambios de la salinidad, responder a cambios de la concentración de glucosa, mantener la glucosa, la ingesta de alimento para mantener la glucosa. Hay varios parámetros fisiológicos que se controlan ahí en el hipotálamo. La secreción de histamina está involucrada con controlar varios de estos parámetros fisiológicos también. Ya, entonces como resumen, la mayoría de todos estos neurotransmisores que vimos en estas clases funcionan a través de receptores metabotrópicos. En el caso de las aminas biogénicas, la gran diferencia es serotonina, porque además de receptores metabotrópicos, tiene estos receptores ionotrópicos. Pero hay más, hay otros neurotransmisores y los vimos al comienzo de este conjunto de clases que eran esas vesículas grandotas que se veían más oscuras, electrodensas en la microscopía electrónica, porque tenían sustancias que eran muy diferentes. Esas sustancias muy diferentes son péptidos. Son péptidos que se sintetizan en el retículo endoplasmático y que vienen desde el soma a través del citoesqueleto del axón. Entonces, en general, estos neurotransmisores peptídicos se sintetizan
como esta molécula, este péptido bien grande, que se llama prepropéptido, tiene una primera parte en el amino terminal que es un péptido señal. Un péptido señal es una parte que es reconocida en el retículo endoplasmático y hace que esto entre, el ribosoma se une al retículo endoplasmático y ahora se une a la maquinaria de síntesis y se sintetiza hacia adentro del retículo. Cuando el péptido es terminado de sintetizar, hay una enzima que corta el péptido señal. Entonces sirve para que esta proteína se sintetice en el retículo. Ahora que se le corta, tiene otro nombre y se llama propéptido. Y luego ese propéptido es cortado por diferentes enzimas y en el caso de este de acá tenemos varios péptidos, neurotransmisores peptídicos. Este de aquí que se llama CTH, luego este que es cortado y se llama, genera dos péptidos, gamma lipotropina y beta endorfina. Entonces, desde un péptido grande pueden salir varios. Aquí hay otro caso, aquí está el prepropéptido, el péptido señal, se le corta el péptido señal, y aquí tiene adentro de toda esta secuencia, están las cosas que importan. Este se llama proencefalina A, el de arriba se llama preproencefalina A, y cada uno de esos pedacitos que están dibujados de ese color son péptidos pequeños que se conocen como MET, porque empiezan con metionina, encefalina. Y hay uno que se llama leuencefalina. Entonces, todos estos son péptidos que se van a liberar en esta sinapsis. ¿Hay más? Hay un montón. Y están aquí en esta diapositiva del PURVES, están separados por algunas características importantes de ellos. Estos de acá son probablemente los más antiguos que fueron identificados y están en el sistema nervioso, ¿cómo se llama esto? Sistema nervioso entérico, que son las neuronas que controlan el movimiento de las vísceras y de los órganos, también de la secreción de sustancias. En fisiología van a ver que las vísceras generan un montón de secreción de sustancias, litros y litros de moco, agua con bicarbonato se secretan cada día en diferentes epitelios. No solo la saliva, no solo el epitelio aquí gastrointestinal, también en el páncreas, etcétera, etcétera. Ya, entonces varios de ellos tienen que ver con el control del funcionamiento de las vísceras, sustancia P, colecistoquinina, péptido vasoactivo intestinal. Todos estos también se sintetizan en el cerebro y tienen efecto en el cerebro. Son pocas sinapsis las que están, o relativamente pocas células en las cuales esto funciona. No es en todo el cerebro, es en lugares específicos, quiero decir. Hay péptidos que se llaman opioides, como leucina, encefalina, endorfina, dinorfina A. Hay receptores para estos péptidos opioides. Ese nombre viene porque los opiáceos como morfina se unen a estos receptores, que se llamaban receptores opiáceos, y luego se identificaron cuáles eran los ligandos endógenos, que son estos péptidos. Estos péptidos tienen que ver son péptidos inhibitorios, disminuyen la frecuencia de disparo y están relacionados con la vía del dolor. La liberación de varios de estos produce disminución del dolor. Por eso, morfina, altas dosis de morfina, es un analgésico, probablemente de los más potentes. Hay otros péptidos que se liberan en la pituitaria, vasopresina, oxitocina, ACTH, y esos los van a salir en fisiología. Hay péptidos que son liberados por el hipotálamo, TRH, LHRH, estas son las enzimas, las gonadotrofinas, que están relacionadas, que son las que mantienen la síntesis de hormonas esteroidales en las gónadas, tanto masculinas como femeninas.
Y hay otros misceláneos que también los van a ver en fisiología. Angiotensina 2 tiene que ver con el control de la presión arterial, también neurotensina. Entonces hay un montón de péptidos y como pueden ver tienen efectos, tienen un montón de efectos. No es algo como específico, como decir los neuropéptidos hacen esto, no. Hay un montón de neuropéptidos que tienen un montón de efectos. Aquí están algunos de ellos, así que no, las dinorfinas son varias, las encefalinas son varias, no vamos a entrar en hablar en ninguna de ellas. Uy, entro en el loop infinito. Otro de los, y este creo que es el final, el último tipo de neurotransmisor, no es que no haya más, no hablamos de ATP, que también es un neurotransmisor, hay receptores metabotrópicos y enotrópicos. Otro que es importante son los endocannabinoides. Y esto es bastante conocido en nosotros que hay cannabinoides. O sea, hay marihuana y el fumar marihuana produce cosas en el sistema nervioso central. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo es que esto ocurre? Hay sustancias que se llaman endocannabinoides. Pucha, no, los nombres son chiquititos, perdón, porque era muy grande este mono. El precursor es este lípido de la membrana que se llama fosfatidiletanolamina, que produce esto, y este es el compuesto anandamida, probablemente les suena a algunos. Hay otros de estos endocannabinoides, 2-AG es el otro conocido. Aquí está fosfatidilinositol, otro lípido de la membrana. Hay varias reacciones por las cuales llega aquí a 2-AG, 2-araquidonilglicerol. Estos son moléculas bastante apolares. No les gusta estar en el agua, les gusta estar en ambientes lipídicos. Estos son agonistas del receptor, y esto uno no los consigue por ahí, ¿eh? Los tiene que comprar y uno los usa en el laboratorio. Hay herramientas farmacológicas para estudiar estos sistemas de neurotransmisión. Eso es lo que quería decir el que hizo ese dibujo. Primero, ¿cuál es el mecanismo de acción? En dos palabras, las sinapsis en las cuales los endocannabinoides actúan son sinapsis en las cuales hay un componente inhibitorio. El efecto de ellos va a ser inhibitorio. ¿Cómo se puede ver esto? Bueno, la administración de marihuana claramente en algunas personas tiene un efecto sedante, o que parece ser sedante. La persona entra en algo que puede llamar calma. No todos los humanos reaccionan así. Ustedes lo saben, y si no lo saben, lo han escuchado. Hay pálidas y hay reacciones adversas. No todos los humanos funcionan así. No a todos les gusta fumar marihuana, por ejemplo. No todos son adictos a marihuana. Existe el gran mito que la marihuana, la administración crónica de marihuana es inofensiva. Eso es un mito. Hay varios estudios que muestran que la administración crónica de marihuana en diferentes estadios, principalmente en la adolescencia, disminuye las capacidades cognitivas de esas personas. Hay efectos a largo plazo. ¿Ah? Eso es lo que les quiero decir. La administración crónica de marihuana tiene efectos. Probablemente no en todas las personas. ¿Ya? Entonces, ojo con esos mitos, que a mí la marihuana no me hace nada. Eso no es tan verdad, ¿ya? Probablemente tampoco es verdad que ocurre en todos los casos. ¿Cuál es el efecto? No voy a entrar en esto porque es un experimento bastante complicado, pero el punto del experimento es que aquí hay una neurona inhibitoria que libera GABA sobre esta neurona donde se está registrando el efecto. Entonces, esto de aquí negrito es la corriente GABAérgica por la liberación de GABA, libera GABA, y lo que ocurre es que ahora, después
esto, si no me equivoco, es activar la sinapsis, esta sinapsis de aquí. Hay un efecto del endocannabinoide y ahora ya no se libera GABA. Ese creo que es la explicación. Entonces ahora lo que vemos en el postsináptico es que hay un efecto. Y este fue el primer experimento que mostró cuál era el efecto. Entonces, el punto es decirles que esto actúa a través de modular la sinapsis GABAérgica. Causa release of GABA. Sí. Ya. Sí, esto me olvidé un poco cómo era. A ver, déjenme ver si me puedo acordar. Todos los años tengo que estudiarlo, porque yo no trabajo en esto. Hay menos GABA. A ver, ¿cómo es esta cosa? Esa solución amplitud, seguido en la reverse polarization, ¿sí? Esta reducción de menos GABA se libera. Ah, ok. Ya. Simple. Lo que ocurre es que esta es la condición control, se libera GABA sobre el postsináptico, que es esta neurona amarillita, pero cuando se activan los receptores de endocannabinoide en esa neurona, se genera lo que ocurre es que esa neurona ahora libera menos GABA. Y lo que vemos en el postsináptico es que hay una menor respuesta. Ya no se ve el negro, se ve el azulito. La amplitud de ese potencial sináptico inhibitorio ahora es menor. ¿Por qué? Porque se liberó GABA. ¿Por qué? Porque se activaron estos receptores de endocannabinoide. Entonces, esto es para decir que tiene un efecto sobre la sinapsis inhibitoria. Ya, creo que eso era todo lo que tenía que contarles. No sé si hay preguntas. Déjenme ver si hay una diapositiva más. Creo que no. La siguiente clase lo que vamos a ver es un fenómeno o varios fenómenos quizás que se llaman plasticidad sináptica. Yo le he contado, hemos hecho como una lista de las sinapsis y ahora vamos a ver un proceso en el cual hay modulación de esta sinapsis. Y esa modulación de la sinapsis va a producir fenómenos que nosotros podemos ver, fenómenos cognitivos relacionados con memoria y aprendizaje. Todo para mostrar que la sinapsis tiene que ver con los procesos de aprendizaje y la sinapsis tienen propiedades plásticas. Y vamos a definir también qué significa plástico. Ya, preguntas. Profe, Sí. los endocannabinoides, ¿cuánto demoran como en salir realmente del cuerpo? Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no, si yo a los días ya estoy bien y qué sé yo, pero no deja como cierto como residuo en la grasa, eso tenía entendido yo. Pero, ojo, quieres preguntar por los cannabinoides, porque los Ah, ya. endocannabinoides son los que nosotros todo el día sintetiza nuestro cerebro, ¿ya? Por eso se llaman endo. Tú estás preguntando por los cannabinoides que uno se administra, ¿cierto? Sí, Por el THC, por el cannabinol, por el cannabidiol y esos. No lo sé. Yo ahí me pillaste. No lo sé. No sé cuánto po- tiempo dura bueno, el efecto son horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora en salir? Ah, no lo sé. No lo sé. De lo que recuerdo que alguien que trabaja en detección de esto, creo haber escuchado que 2 días tú los puedes seguir detectando por exámenes no creo que son de sangre, que estoy casi seguro que son de orina. Uno los puede detectar. es que yo tenía entendido que este tipo como que de molécula como que se, no, ay, no tengo la palabra, pero como que se agarra de la grasa y por eso como que queda más tiempo en el cuerpo, pero no sé si es verdad. A ver, lo que es verdad es que son liposolubles. Eso sí es verdad.
¿ya? Eso significa que se disuelven en grasa. Por eso los queques mágicos, ¿no? En los queques mágicos lo que se hace es que se hace hervir los cogollos de la marihuana con mantequilla. Y luego lo que se hace es que se recupera la mantequilla. Esa mantequilla, como la mantequilla es lipídica, no es lipídica, es grasa, los cannabinoides se particionan ahí. Entonces, lo que hace la mantequilla es capturar los endocannabinoides que salieron cuando se hirvió estos cogollos, ¿ya? Entonces, esa es la base del queque mágico. Entonces, se particiona en grasa. Ahora, el cuerpo, lo que importa en el cuerpo no es la grasa no es la grasa de las manos, ni la grasa de los adipocitos, ¿no? No, el cuerpo tiene un montón de células, ¿ya? Entonces ahí eso es agua, líquido extracelular, plasma, así que yo creo que son dos cosas diferentes, ¿ah? No tiene que ver con la cantidad de grasa del cuerpo, por ejemplo. Yo que soy más gordito, no es que vaya a capturar más que alguien que sea súper flaco o súper fit. No, yo creo que no va por ahí, ¿eh? Ya. Ya, aquí me piden que suba la clase de hoy. Sí, la del lunes tuve un problema porque como no sé si se dieron cuenta, el Moodle se murió el otro día, entonces justo tenía que subirla. Ya, voy a subir esas dos ahora, en el transcurso de la mañana. Ya, más preguntas, si es que hay. Ya, si no hay, piénsenlas, anótenlas y las discutimos el lunes. Que les vaya muy bien en la prueba de fisiología. Ánimo. Cuídense. Vacúnense, por favor, los que se tienen que vacunar. Es súper importante que la mayoría de la población se vacune. Los estimados que había hecho el gobierno, déjame grabar, los estimados que había